Indicadores de gestión. Los indicadores de gestión es una expresión cuantitativa o cualitativa del comportamiento de una variable de la empresa, gerencia o departamento, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, nos indique si existe alguna desviación. En un amplio sentido, los indicadores de gestión permiten a la gerencia conocer si las empresas van por buen camino o no. Para la elaboración de los indicadores de gestión, vamos a seguir los siguientes pasos. Como primer paso, debemos conocer qué se desea medir y para qué nos sirve medirlo. En este aspecto, la medición debe ser importante para la organización y para nuestros clientes. Debemos medir lo que realmente tiene impacto. Debe ser relevante, debe ser exacto, es decir, debemos tener la información que representa el momento. Debe ser claro, debe ser preciso y la elaboración del indicador de gestión debe ser económica. A continuación del primer paso, debemos definir el nombre del indicador. La identificación del indicador es de vital importancia, ya que nos va a definir de alguna manera el objetivo y la utilidad del mismo. El indicador se puede calcular de dos maneras, de forma matemática con una fórmula y de forma conceptual de una forma cualitativa. Como segundo paso, debemos determinar la fuente de los datos del indicador. ¿De dónde vamos a obtener la información? ¿Cuál va a ser nuestros datos o nuestra fuente? ¿Cuál va a ser el origen de estos datos? ¿Tenemos una data o va a ser una data nueva? ¿Cómo vamos a recolectar nuestra información? Debemos recordar que para recolectar nuestra información debe ser datos confiables, verificables, ya que si al momento introducimos datos basura, vamos a obtener información basura. Si vamos a introducir datos correctos, nuestra información va a ser correcta. Esta información nos va a permitir tomar decisiones a nivel estratégico. Como un tercer paso, debemos determinar la frecuencia de medición del indicador. Debemos determinar cuál va a ser el periodo de medición. Por ejemplo, va a ser mensual, va a ser bimensual, va a ser semestral o va a ser anual. Como cuarto paso, tenemos definir las unidades de expresión del indicador. ¿Cómo se va a medir este indicador? Es la clase de medida que resulta de la aplicación de la fórmula asignada al indicador. Va a ser horas, va a ser días, va a ser porcentajes, va a ser bolívares. Va a haber una fórmula de venta sobre vendedor, entre otras. Como un quinto paso, debemos establecer los niveles de responsabilidad sobre el indicador. ¿Quién nos va a reportar los resultados? ¿Para quién es importante la medición del indicador? ¿A quién le sirve la información de este indicador para su toma de decisiones? Un ejemplo debería ser el responsable de fijar la meta, debería ser nuestra directiva. Para establecer y medir la meta va a ser nuestras unidades de operación y para hacer el seguimiento debería ser nuestra unidad de operaciones. Como sexto paso, debemos conocer las características esperadas del comportamiento del indicador. En otras palabras, debemos saber para qué nos va a servir ese indicador. Una de las partes pudiera ser para maximizar, es decir, nos va a dar un reto de aumento. Vamos a tener mayor rentabilidad, vamos a tener mayores ventas, vamos a tener una satisfacción mejor a nuestros clientes o vamos a mejorar la participación de nuestro mercado. Como segunda opción debería ser minimizar, es decir, un reto de disminución. Con este indicador vamos a lograr disminuir nuestros costos, nuestras pérdidas, nuestros accidentes. Y como una tercera, el indicador nos va a permitir estabilizar algún rango. Es decir, nos va a evaluar y nos va a permitir conocer si hay alguna desviación en algún rango que queremos tener. Como séptimo paso, sería la fijación de las metas. Para determinar el estándar o parámetro contra el cual vamos a comparar el indicador, debemos tener nuestras zonas estables y nuestras zonas de alerta y de alarma. Es decir, debemos conocer cuál va a ser nuestra base, cuál va a ser el rango donde vamos a empezar a tener algunas alertas y podamos tomar algunas medidas correctivas, o cuáles son las bases o cuáles van a ser las mediciones donde el indicador nos va a dar zonas de alerta donde debemos tomar acciones inmediatas. Como el último paso, debemos analizar los resultados.
mejor conocido como el momento de la verdad de un indicador. Es decir, vamos a corregir las desviaciones, vamos a tomar alertas tempranas o tendencias y vamos a permanecer en un mejoramiento continuo. Todos estos pasos nos ayudan a conocer y a realizar un indicador de gestión.